Buenas noches y agradecidos con su audiencia, iniciamos el análisis en su noticiero a las 8:45, hoy viernes 14 de enero del año 2022, completamente en vivo, una fecha en la que se conmemora en alguna medida la toma de posesión de las nuevas autoridades ante el organismo legislativo y ejecutivo hace ya 2 años que el presidente Alejandro Yamatei asumió la conducción del gabinete de gobierno de Guatemala y asume igualmente la 9ª legislatura que el día de hoy en sesión solemne escuchó el informe del segundo año de gestiones del gobierno de Alejandro Yamatei, presidente constitucional de la República de Guatemala, e igualmente refirió que era un informe de la mitad de su gestión ante el Congreso de la República. Se juramentó además a la nueva Junta Directiva del Congreso de la República para el periodo 2022-2023 y se hizo todo el ceremonial legislativo de transición de autoridades. Sobre esto estaremos conversando, discutiendo y sobre todo analizando a profundidad las implicaciones de lo vertido hoy por parte del presidente de la República en su informe, así como los discursos de ambos presidentes del Congreso de la República, el saliente y la nueva presidenta, la tercera presidenta del Congreso de la República de Guatemala en la historia de la apertura democrática. Y antes de entrar directamente al tema de esta noche, le doy la bienvenida a Marinés Rivera. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, pues analizando, ¿no? Estos 2 años ya, 2 años que los atravesó una pandemia, sin duda alguna. Sin embargo, ya va por la mitad del camino. El próximo año ya se convoca elecciones generales de nuevo, así que habrá que ver cómo se desenvuelve justo en este año, el último presupuesto a aprobar de este gobierno, ¿no? Hay muchas cosas que analizar respecto a lo que pasará en este último año también del presidente Alejandro Yamatei. Y para analizar a profundidad las implicaciones de todos estos temas a nivel político, económico y de relaciones entre el Congreso de la República y el organismo ejecutivo, hemos convocado al licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado constitucionalista y experto en temas de comunicación, y al licenciado Ricardo Barrientos, economista, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, también ampliamente conocedor del sistema económico guatemalteco. Ambos el agradecimiento por haber aceptado esta invitación y de dirigirse a la audiencia Canal Antigua. Buenas noches. Buenas noches a ambos. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros y gracias por acompañarnos. Licenciado Fuentes de Starac, para arrancar con usted, pues ya hablábamos con Cristian ahorita en la introducción, ¿verdad? Ya arrancando el tercer año de gobierno del presidente Alejandro Yamatei. ¿Cómo ha evaluado usted estos últimos 2 años? ¿Cuál es su análisis preliminar al respecto? Sí, buenas noches, Cristian, buenas noches, Marinés, buenas noches a los televidentes de Canal Antigua. Pues ha transcurrido ya 2 años, como quien dice nada, ¿verdad? Y 2 años casualmente en medio de una pandemia que pues ha causado una serie de trastornos a nivel internacional. Y tal vez, bueno, lo que en este momento pues está, digamos, sobre la mesa, pues es el informe que rindió el presidente de la República ante el Congreso. Incluso él menciona que es una rendición de cuentas. Esto no es una rendición de cuentas, es un informe que presenta el presidente, ¿verdad? La rendición de cuentas supone, ¿verdad? Cuestiones más fundamentales. En la misma Constitución de la República claramente está establecido que el Congreso de la República debe aprobar o improbar en todo o en parte y previo informe de la Contraloría General de Cuentas el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas, que es básicamente la liquidación de la ejecución presupuestaria, que le presenta, por supuesto, el organismo ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. Esto es lo que debería de ocurrir. Sin embargo, hace más de 20 años el Congreso, en un claro incumplimiento de deberes, no ha procedido a aprobar ni improbar la ejecución presupuestaria. Consecuentemente, pues esto está en el limbo. Yo esperaría
ya que el presidente Alejandro Yamatei está hablando de rendición de cuentas, que impulsara precisamente que este proceso de aprobación o improbación de la ejecución presupuestaria se llevara a cabo dentro del plazo que establece la Constitución de la República. Otra manera de rendir cuentas, pues es a través de las interpelaciones de los ministros o de las, digamos, los interrogatorios que se hacen a través de las citaciones que se hacen a los funcionarios y empleados públicos por parte de las comisiones y los bloques legislativos en el seno del Congreso de la República. Licenciado Barrientos, en su análisis, ¿cómo evalúa el comportamiento de la economía en este año recién pasado, el 2021, de los cuales el presidente destacó como logros del gobierno precisamente el crecimiento de 7.5% en el Producto Interno Bruto, así como una recaudación que ha permitido, según lo que planteó el día de hoy en el Congreso, que este año no hayan préstamos y que se incremente el endeudamiento del Estado guatemalteco? ¿Cuál es su opinión al respecto? Buenas noches, licenciado Strack, buenas noches, Cristian, buenas noches a toda la audiencia de Canal Antigua. Pues con mucha pena ajena de escuchar al presidente de la República decir falsedades. Las dos aseveraciones son falsas. En primer lugar, el Banco de Guatemala efectivamente ha reportado un crecimiento del Producto Interno Bruto en términos reales de 7.5%, pero eso no es un logro del gobierno. Y por eso es que da mucha pena escuchar al presidente tergiversar los datos, ¿verdad? El 2021 es un año de recuperación y hoy el ICEFI publicó un informe ejecutivo en donde llamamos a la cautela y la prudencia de cómo analizar estos datos. Antes de continuar escuchando a las autoridades con un discurso triunfalista, creo que hay que leer informes técnicos serios y no propaganda gubernamental. Lamentablemente, el licenciado Fuentes de Strack tiene razón, esta no fue una rendición de cuentas, fue un informe, pero además me pareció más como un panfleto propagandístico del gobierno y no un informe serio. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que este 7.5% de crecimiento económico es la comparación de la variación del Producto Interno Bruto de 2021 con el de 2020. Más responsable, más creíble hubiera sido que es un año de recuperación, abordado cuáles fueron los factores externos de esta recuperación. Y es tan abultado porque estamos comparando no contra un año normal, sino contra un 2020 que todos sabemos fue un año de crisis y que el Producto Interno Bruto no creció, se contrajo, cayó 1.5%. Entonces es como que estábamos en el sótano 2 en un elevador y efectivamente en 2020 bajamos y en 2021 lo que hicimos fue subir a la planta baja. O sea, sí, una variación positiva, pero la planta baja no es el nivel 3. ¿Ah? Ese 7.5%, si nosotros hacemos un ejercicio técnico comparado con el crecimiento económico potencial de Guatemala, pues básicamente es que estamos retornando a la realidad. No ha habido un cambio estructural de mejora de las condiciones productivas de Guatemala, ni tampoco ha habido una transformación de los factores de producción. Es más, si uno analiza los datos del Producto Interno Bruto por la vertiente del ingreso, uno lo que puede ver es que los asalariados en general están captando una fracción cada vez menor del ingreso nacional. Así es que ese 7.5%, el dato es real, pero mucho cuidado cómo lo leemos. Y en cuanto a lo que dijo el presidente, esta es una gran mentira. O sea, no es que en 2022 no vaya a haber endeudamiento público. Claro que va a haber endeudamiento público y es en la forma de bonos del Tesoro. Entonces yo no veo nada que aplaudir ni veo tampoco nada que celebrar de que están reduciendo el endeudamiento público en términos de préstamos externos
que en todo caso le podríamos llamarle la deuda pública barata, porque los plazos para pagar son más largos, las tasas de interés son más bajas y hay condiciones, hay términos concesionales. Mientras que los bonos del Tesoro son totalmente discrecionales, las tasas de interés son más altas, los plazos para pagar son más cortos. Entonces, lo que está pasando es que la totalidad del déficit fiscal prácticamente se está financiando con deuda pública cara. Déjenme darles unos datos. Nosotros en el ICEFI hemos estado monitoreando la composición del financiamiento del déficit fiscal. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, en 2020 el 88% se financió con bonos del Tesoro y el 12% con préstamos externos. En 2021 prácticamente el 98%, casi la totalidad con deuda cara, bonos del Tesoro, y 2% con préstamos externos. El presupuesto aprobado tiene un 87% de préstamos y un 13% de bonos, perdón, y un 13% de préstamos. Entonces, sí hay financiamiento de préstamos externos para 2022. Lo que no hay son préstamos nuevos, pero eso es un error, porque quizá hubiera sido mejor contratar préstamos en condiciones más favorables que la deuda cara. Y déjenme decirles, el 30 de septiembre de 2021 se contrató un eurobono, se colocó en el mercado internacional de capitales $1.000 millones. Pero estos $1.000 millones resulta que no se usaron. Son casi 8.000 millones de quetzales que permanecieron ociosos, y esos son los saldos de caja, que es otra cuestión de las cuales las autoridades están alardeando, pero eso no es ningún beneficio. Se contrató deuda sin necesitarla. O sea, no fue deuda, porque aquí podríamos tener un debate si la deuda pública está financiando inversión pública, si está financiando protección social o gasto de funcionamiento o salarios. No, esos $1.000 millones, esos casi 8.000 millones de quetzales, no se usaron para nada, se guardaron en el Banco de Guatemala, y es lo que ahora son los famosos saldos de caja que el por $1.000 que se colocaron el 30 de septiembre, hemos venido pagando alrededor de 28 millones de quetzales mensuales de intereses por dinero que ha estado ocioso en el Banco de Guatemala. De septiembre a octubre, noviembre, diciembre, enero, hemos pagado 114 millones. Guatemala está subsidiando a los bancos internacionales a la fecha con 114 millones de quetzales que no sirvieron para nada. O sea, alguien que le explique, por favor, al presidente que hay dos tipos de endeudamiento público, los bonos del Tesoro y los préstamos externos. Que diga que no se contrataron préstamos y que todo se está pagando con deuda cara, que además está haciendo ocioso, dinero ocioso, y que está pagando intereses, yo no le veo que eso sea un logro, ¿verdad? Entonces, es muy delicado esto, y en el documento que presentamos hoy hay más anomalías fiscales, y yo creo que entonces el presidente o no entiende de finanzas públicas, o deliberadamente el informe está lleno de falsedades, ¿verdad? Qué pena, qué pena. Licenciado Fuentes, les destacar cómo evaluar también pues el liderazgo del presidente Giammattei en estos últimos 2 años, ¿verdad? Acaba de suceder, por ejemplo, el conflicto en Nahualá, y mucho se criticó también de su tardía respuesta ante este conflicto, ¿verdad? Estamos viviendo ahorita la pandemia con esta nueva variante Omicron, y mucho también se ha hablado de la pasividad de respuesta de parte del gobierno. Y quedan pues 2 años aún por recorrer bajo este liderazgo del presidente Giammattei. ¿Cómo evalúa? ¿Qué nos esperan en estos siguientes 2 años? ¿Cómo ve usted los escenarios? Bueno, sí, María Inés, básicamente, pues yo sí, tal vez habría que referirme a lo más relevante del informe, además del tema propiamente económico y financiero. Menciona el presidente, por ejemplo, que se fortalecieron las relaciones con Estados Unidos. Esto pues simplemente no da ninguna evidencia sobre este fortalecimiento de las relaciones. Yo creo que sería muy importante que el presidente acreditara cómo se han fortalecido las relaciones, porque lo que hemos visto a través de los hechos es que más bien se han ido endureciendo las actitudes de ambos gobiernos en relación a temas críticos como el tema de corrupción e impunidad.
Una cuestión tal vez que sí es importante es las incautaciones de droga y la captura y extradición de delincuentes requeridos por la justicia estadounidense. Yo creo que, bueno, ahí podría ser en parte la justificación de que las relaciones con ciertas agencias estadounidenses se han, digamos, fortalecido. Otro tema que menciona es el proyecto de ley para elevar las penas por el delito de coyotaje, ¿verdad? Que es el que facilita pues prácticamente la migración de los guatemaltecos. Ahora, ¿qué quedó a deber, digamos, el gobierno en este último año? Pues si bien se creó una comisión presidencial contra la corrupción, no hubo resultados tangibles de esta comisión, ¿verdad? Los actos de corrupción continúan, así como la ausencia de transparencia y rendición de cuentas en general, ¿verdad? El otro tema es la pandemia. El manejo de la pandemia fue extremadamente mediocre, ¿verdad? Con incluso una gran cantidad de anomalías e irregularidades que definitivamente no satisfacieron a la población desde ningún punto de vista. Otra de las cuestiones que quedó a deber el gobierno, pues es la reconstrucción nacional después de los huracanes Iota y Eta, que prácticamente devastaron amplias zonas del nororiente del país. Y bueno, yo creo que ahí poco se ha hecho, las poblaciones vulnerables pues quedaron realmente a la deriva. Aquí son cuestiones que no se tradujeron en acciones importantes de parte del gobierno. Otra de las cosas que prometió el presidente, la supresión de las 37,000 plazas que no fueron detectadas en el Censo Nacional del Recurso Humano, que eso fue una de las cuestiones a las que se refirió el presidente desde el principio. No ha avanzado el tema de una nueva ley del servicio civil, ¿verdad? Que está íntimamente relacionada con esto, y que el presidente pues prometió que iba a haber precisamente una modificación, una reforma en ese sentido. Otra de las cuestiones, la reforma del Parlacén o la denuncia del tratado por Guatemala si el Parlacén no se modificaba en su estructura, ¿verdad? O sea, realmente sí vemos que hay cosas que quedó a deber el gobierno. Vamos a ver si efectivamente en estos 2 años que faltan, pues va a haber algún giro diferente o alguna reorientación que pudiera mejorar la misma calificación del gobierno, porque la calificación del gobierno está pues prácticamente por los suelos. A nivel de los presidentes latinoamericanos, Guatemala ocupa el penúltimo puesto. Entonces, pues esa es una situación que nos está dando a entender qué es lo que piensa la ciudadanía guatemalteca. Licenciado Barrientos, siempre en el análisis de los datos que el mismo presidente hacía públicos hoy en su informe al Congreso de la República, llama la atención cómo se evalúa el impacto del incremento de las exportaciones. Él refirió que en la última etapa del 2021 se incrementó hasta un 22% las exportaciones, e igualmente hizo referencia a que se ha triplicado la meta de inversión extranjera directa, llegando a $1,200 millones. No obstante, llama también la atención que en el 2020 el presidente Yamatei hizo mucha referencia a las remesas y la importancia de las remesas en la reactivación económica. No obstante, ahora es el gran ausente en los datos presentados. ¿Cómo entender esa ausencia de referencia a las remesas? Y por otro lado, ¿cómo se evalúa desde el ICEFI ese crecimiento de $1,200 millones en inversión extranjera directa?
Bueno, yo creo que por lo menos si el presidente no mencionó las remesas en su informe, yo sí le agradecería que no le haya faltado el respeto a las hermanas y hermanos migrantes echándose como logro del gobierno las remesas, ¿verdad? Eso hubiera sido con mucha pena. Eh, Miren, y me disculpo si en este momento me voy a poner un poco técnico, pero a las cosas por su nombre, de verdad. Y por eso es que el ICEFI, lo que estamos diciendo es, basta un poco de propaganda y pongámonos un poco serios a la hora de ver las cifras. Mire, el sector externo de la economía se registra y se analiza con un instrumento que se llama la balanza de pagos. Y esta balanza de pagos tiene lo que se llaman varias cuentas. El comercio exterior se analiza y se registra en la que se llama la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y ahí es donde está, por ejemplo, la balanza comercial. La balanza comercial no es otra cosa que la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y entonces, cuando las importaciones de un país son más grandes que las exportaciones, se dice que la balanza es deficitaria, ¿verdad? O sea, lo que le compramos a otros países es más grande de lo que le vendemos a otros países. ¿Y eso qué quiere decir? En términos monetarios hay una salida de divisas. ¿Por qué? Porque usamos más dólares para pagar las importaciones de los dólares que nos ingresan a Guatemala por las exportaciones. Antes de que se diera el éxodo migrante centroamericano hacia Estados Unidos, la cuenta corriente de la balanza de pagos estaba determinada por la balanza comercial. En pocas palabras, lo que determinaba la economía era la importancia, la diferencia entre importaciones y exportaciones. Hoy en día, las exportaciones siguen siendo más pequeñas que las importaciones. Hoy en día, la balanza comercial sigue siendo deficitaria, pero la cuenta corriente no. La cuenta corriente resulta que es superavitaria. Llevamos más de 5 años que teniendo déficit comercial, tenemos superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Y de dónde sale ese dinero si no está viniendo del comercio? Viene de las remesas familiares. Es decir, en conclusión, el sector externo de la economía no lo está sosteniendo las exportaciones. Las exportaciones son ahora mucho menos importantes en términos macroeconómicos que las remesas. Son las remesas familiares las que sostienen el sector externo de la economía guatemalteca. Y esa es la parte técnica. Pero ahora viene la parte política. Porque, ¿y quiénes han sido las exportaciones? Las exportaciones son las que tienen, por ejemplo, los tratamientos tributarios, los incentivos fiscales, ahí está la maquila, la zona franca. ¿Y quiénes son los que envían las remesas? Son los excluidos, son los que este país y esta economía les ha dado la espalda, los que tienen que huir de este país por la falta de oportunidades, por la violencia, por la marginación económica y social. Entonces, fíjense que, ¿por qué el presidente no reconoció eso? Se pone a hablar de las exportaciones y no tengo nada en contra de los amigos y las amigas exportadoras, o sea, son un sector importante, pero para materia de política económica está sosteniendo el sector externo de nuestra economía a quienes les hemos dado la espalda. Y para quienes han ido, imagínense, el actual ministro de Economía es un expresidente de la Asociación de Exportadores, ¿ya? Entonces, quienes están, digamos, al frente de las prioridades de la política económica ya no determinan la posición externa de este país. Así es que el comentario del presidente, pues es un dato económico. Qué bueno que las exportaciones se recuperaron, pero no es lo determinante para lo que en todo caso salvó la posición externa de la economía guatemalteca. Fueron las hermanas y los hermanos migrantes. ¿Por qué? Porque la cuenta corriente de la balanza de pagos es superavitaria no por las exportaciones, sino por
las remesas familiares. Y luego, pues la inversión extranjera directa es lo mismo, ¿verdad? La importancia de la inversión extranjera directa es marginal comparada con el de las remesas. El verdadero producto de exportación que nos está generando ingresos es nuestra gente. La gente que estamos expulsando es más importante que la inversión extranjera directa. Y esa no es una economía que suene muy bien, ¿verdad? La inversión extranjera directa debiese ser la más importante, pero no lo es. Entonces, el comentario del presidente me parece bastante irrelevante. Y fíjense que si uno escuchó al presidente del Congreso de la República saliente, al señor diputado Alan Rodríguez, y al presidente Yamatei, ellos describieron un país donde realmente dan ganas de vivir, ¿verdad? Pero es un país de fantasía. La gran mayoría de la gente no quiere vivir en el país de la realidad que estos dos señores no mencionaron y no se refirieron. ¿Por qué tanta gente se quiere ir del país si el país que pintaron Yamatei y Rodríguez es tan bonito y tan bueno? Si todo está tan bien, ¿por qué la gente está desesperada por largarse y vivir del país? ¿verdad? Ahí hay una falta, hay una deshonestidad en la presentación de las cifras, ¿verdad? Y eso, de nuevo, da pena ajena, porque la gente que enfrenta su realidad cotidiana, pues me imagino que se sintió bastante fastidiada de oír a los presidentes, al saliente del Congreso, al presidente Yamatei, hablar de una realidad que no conocen ni reconocen. Licenciado Fuentes de Starac, reducir la discrecionalidad de los funcionarios públicos fue una de las frases también que resaltó el presidente Alejandro Yamatei en su discurso el día de hoy. ¿Cómo interpretar esto? También usted ya mencionaba que uno de los grandes pendientes dentro de los planes de gobierno del presidente es esta reforma a la ley de servicio civil, reforma a la ley electoral de partidos políticos, en fin, muchas reformas han quedado pendientes. ¿Habrán también consensos dentro del Congreso de la República para llevar a cabo todos estos cambios que el país necesita? ¿Cómo interpretar todo esto? Pues, desafortunadamente, Marinés, no se ve que vayan a haber, digamos, algún avance en materia legislativa fundamental, ¿verdad? Como es el caso de la ley del servicio civil, que eso es imperativo, que hay que reordenar toda todo ese tema del recurso humano en el sector público, ¿verdad? Ahí está pasando de todo, pues hay contrataciones de manera paralela, por ejemplo, los famosos contratos 029, etcétera. Incluso hay personal operativo que está en línea gerencial, que están bajo renglones 029 y no bajo una nómina que digamos sea totalmente sujeta a la ley del servicio civil. Entonces, tenemos una situación caótica, ¿verdad? A nivel de la burocracia y el proceso de burocratización continúa. No es cierto eso de que se haya iniciado un proceso de desburocratización, no, eso es parte de la política práctica que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Y pues a pesar de todo esto, sí han habido algunos avances institucionales, yo lo debo reconocer, y es del caso reconocerlos. Por ejemplo, que el Ministerio Público en este momento tenga cobertura en los 341 municipios. Para nosotros los abogados, ese era precisamente uno de los temas que se venían insistiendo, ¿verdad? Que solo había una cobertura de un 19%. Bueno, hay una cobertura del 100%. Eso supone, ¿verdad?, que pueda existir una persecución penal de todos los delitos en el país, ¿verdad? Ya a partir de esa infraestructura básica, pues tenemos que ir avanzando. Sin embargo, hay un rezago muy serio de 27 meses sin elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. En mi opinión, responsabilidad exclusiva y absoluta de la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad, que impidió que el Congreso eligiera a los magistrados en su momento
y al efecto se violó flagrantemente la Constitución de la República. Esto, pues, sin duda es un problema que tenemos, ¿verdad? Y no sé cómo se va a sortear esto. Es difícil para la la magistratura actual resolver este problema, aunque ya hay sentencias de amparo firmes. Sin embargo, son sentencias de amparo que generan una dificultad a la hora de su implementación. Entonces, pues creo, eso sí, que a nivel de Corte de Constitucionalidad ha mejorado la certeza jurídica, ¿verdad? De cara a la incertidumbre jurídica tremenda que ocurrió en los años anteriores. Creo que en lo que es justicia particular ha mejorado la certeza jurídica y pues eso es importante. Ojalá eso se vaya afianzando, aunque obviamente hay controversias, ¿verdad?, en torno a los fallos que tienen que ver más que todo con cuestiones de orden político. Pero yo creo que por lo menos en esos ámbitos institucionales se ha ido avanzando y bueno, esperamos que los próximos 2 años pues sean mejores para este gobierno, aunque francamente no lo creo por la ejecutoria que ha tenido durante estos dos últimos años. Licenciado Barrientos, tenemos un sistema económico que crece modestamente, en promedio un 3.5% en los últimos prácticamente 2 décadas. No obstante, ese crecimiento modesto no ha contribuido a reducir las brechas sociales y lejos de ello, la pobreza y la extrema pobreza han aumentado en el país, aunque no tenemos estadísticas actualizadas. Sin embargo, hoy el presidente en su discurso hizo referencia a una meta interesante. Él refirió que para poder erradicar la pobreza en nuestro país habría que generar trabajo y lograr un crecimiento del 6% durante los próximos 12 años. Esto para reducir la pobreza extrema en un 80% y la pobreza en un 60%. ¿Está el Estado de Guatemala y el sistema económico guatemalteco haciendo lo necesario para poder cumplir con esta ambiciosa meta que planteó el presidente el día de hoy? Bueno, de nuevo me parece que es falaz lo que dice el presidente. Lograr acelerar el crecimiento económico ciertamente sería una condición necesaria, pero me parece totalmente insuficiente, porque hay que abordar el tema de la desigualdad. O sea, macroeconómicamente, Guatemala no es un país que se desempeñe mal. Tiene una macroeconomía estable. Son muy pocos los años en donde la economía no ha crecido. Por ejemplo, si nos comparamos con nuestros vecinos, si uno mira la gráfica de crecimiento económico de Guatemala comparada con la de El Salvador, pues Guatemala luce mucho mejor. Ya me refería al tema de la posición externa, del sector externo de la economía. Pues tenemos un booster ahí que son las remesas. Entonces, hablar solamente de crecimiento económico es como tratar de comer comida china solo con un palillo. Hacen falta otros elementos. Por ejemplo, hay que abordar el tema de la desigualdad. Porque no vaya a ser que nuestra economía crezca, pero haga a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Podría ocurrir, y eso sería muy trágico, que se produzca un crecimiento económico en donde la desigualdad se profundice. Yo estoy de acuerdo, hay necesidad de acelerar el crecimiento económico, pero reduciendo desigualdades. Y eso el presidente no dijo nada, no sé si lo entiende, habría que preguntarle, ¿verdad? Lo otro, por ejemplo, que hay que hacer transformaciones estructurales. En el sistema financiero, yo creo que hay que revisar el acceso al crédito y el costo del crédito. La diferencia entre las tasas de interés activa y pasiva es para los sectores, digamos, más enriquecidos, no es tan grande como, por ejemplo, o sea, uno ahorra o cuando uno recibe un préstamo, las tasas de interés. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto. Entonces, no ha habido una transformación del sector financiero. Ese crecimiento económico no se va a producir
si no se resuelve el problema del acceso al crédito y el problema del costo al crédito. Y esas son las reformas que yo creo que deberíamos de estar discutiendo y el presidente ni lo menciona, ¿verdad? También creo que hay que revisar el tema. El principal generador del crecimiento económico de este país es el consumo, y es el consumo privado. Y mientras no mejoren los ingresos de las personas, ¿cuál es el dato que ya les di? Si uno revisa la integración del Producto Interno Bruto por la vertiente del ingreso, la cantidad del ingreso que perciben los asalariados se ha reducido en el tiempo. O sea que la capacidad de consumo se ha reducido. Entonces, estos son temas estructurales, son debates complejos, que no es cuestión de sentirse el presidente Kennedy diciendo que al final de la década de 1960 Estados Unidos iba a llegar a la luna. Algo así como que entonces al final de no sé cuántos años Guatemala va a alcanzar un crecimiento sostenido, un crecimiento económico sostenido del 6%. El papel aguanta con todo y la propaganda más, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el sustento técnico de lo que el señor le está diciendo? ¿Cuándo se van a abordar estos debates que se están diciendo? Y luego que aquí hay un rol del Estado. Porque fíjense que ninguna empresa privada, ni ninguna cama empresarial tiene los recursos y los potenciales de resolver problemas de magnitud nacional. Por ejemplo, la desnutrición crónica infantil. Es que yo creo que si hay algo en lo que la totalidad de los guatemaltecos deberíamos estar de acuerdo. Antes se supone que todos estábamos de acuerdo con la lucha contra la corrupción y la impunidad, y ahora ese es el principal factor que nos divide. Qué disparate, pero así somos la sociedad. Pero entonces, pongámonos de acuerdo con la desnutrición crónica, pues. Pero veamos las cifras de cuánto realmente ha invertido el gobierno de Yamatei en la inversión en niñez y adolescencia. Revisen el dato, el reporte que publicamos hoy en el ICEFI. El vicepresidente, que ese es lo otro, que ¿dónde está el vicepresidente? O sea, el conflicto ese entre el presidente y el vicepresidente es un absurdo, ¿verdad? Entonces, el mismo vicepresidente ha dicho que la inversión para reducir la desnutrición no es una prioridad, y los datos así lo confirman. La niñez y la adolescencia no es una prioridad para el gobierno de Yamatei. Yo no escuché nada en el informe de hoy sobre inversión pública en niñez y adolescencia, ni prioridades. Mucho bla bla, pero ¿dónde están los resultados? Lo que dice el informe del ICEFI es que han estado forrados de dinero, principalmente proveniente de endeudamiento público, que han tenido ocioso en las cuentas del Banco de Guatemala, pero no hay una inversión. Esa gran cruzada nacional, y qué nombre más políticamente incorrecto, porque qué dirán los hermanos musulmanes, por ejemplo, de una cruzada. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero vean, tienen una gran cruzada nacional por la nutrición. ¿Y qué es lo que hizo el Congreso de la República? ¿Qué es lo que hizo la mayoría oficialista? Le da 530 millones ¿a quiénes? A los consejos departamentales de desarrollo para que ejecuten la gran cruzada nacional por la nutrición. ¿Por qué el presidente Yamatei no justificó cuál es la razón técnica de darle 530 millones de quetzales adicionales a los consejos departamentales de desarrollo para reducir la nutrición crónica? Para mí, esos 530 millones de quetzales se van a perder en despilfarro y en corrupción, ¿verdad? Y luego que no tenemos datos, ¿verdad? En muchos temas estamos a ciegas, ¿verdad? Es verdad, y aquí hay que reconocer que el Ministerio de Finanzas Públicas ha hecho algunos esfuerzos por transparentar y han puesto los portales y han hecho algunas herramientas técnicas. Pero a ver, por ejemplo, el año pasado, y aquí tenemos al licenciado Fuentes de Estará, que nos puede dar una cátedra de cómo interpretar el artículo 237 de la Constitución, en donde entiendo yo que dice que el presupuesto debe ser 1, ahí se habla de la unidad presupuestaria, y el año pasado las autoridades nos hablaban de 2 presupuestos, uno legal y uno operativo. De tal cuenta que, por ejemplo, si uno escucha a las autoridades, ellos hablan de que el año pasado un 98.6% de ejecución presupuestaria. Pero cuando hicimos nuestro informe nos fuimos a la contabilidad estatal. ¿En dónde estará el 98.6%? Porque los registros contables y la ley vigente del presupuesto lo que dicen es que el porcentaje de ejecución presupuestaria fue 86.5%. Entonces yo le preguntaría al licenciado Fuentes de Estará, perdón, que sea así de abusivo,
¿Y cómo entendemos eso que las autoridades hablan de dos presupuestos? Imagínense ustedes, uno legal y el otro ¿qué? Que no es legal, pero es operativo. Entonces, ¿cómo estará ahí la tema de la legalidad de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esos son precisamente el tipo de cosas que terminan haciendo las intervenciones del Estado en donde más se necesita, por ejemplo, de nutrición crónica, dándole la plata a entes como los consejos departamentales de desarrollo, que no tienen las capacidades institucionales ni técnicas para reducir la desnutrición, pero luego que hay una confusión con las cifras, pues. Entonces, esos son los temas preocupantes en cuanto a los grandes problemas que deberíamos estar discutiendo y enfrentando. Licenciado Fuentes de Starac, ya acercándonos también al final de la entrevista, bueno, este año el presidente, una de las tareas que tiene es designar fiscal general. Usted hacía alusión también al proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, casi, bueno, 2 años y medio para cumplir sin esa renovación en el Poder Judicial. ¿Cómo evalúa usted este proceso también próximo de elección de fiscal general? ¿Cuáles son los escenarios que usted vislumbra también en este aspecto? Licenciado Fuentes de Starac. No sé si contamos, estamos tratando de retomar la comunicación con el licenciado de Starac. Y para ir acercándonos también al final de la entrevista, licenciado Barrientos, ¿cómo ve las expectativas para este año en la ejecución de un presupuesto que casi alcanza al presupuesto de pandemia de 107.000 millones de quetzales? Hoy aprobado 106 millardos de quetzales, 106.2 millardos de quetzales, y las expectativas de una posible aprobación del presupuesto 2024. 2023, perdón. Estoy muy preocupado porque los movimientos financieros ocultos que se produjeron en 2021, por ejemplo, vuelvo a insistir, y esto las autoridades no lo están explicando correctamente. En 2021 se colocaron por lo menos 8.000 millones de quetzales de deuda pública que no se usaron en 2021. Se guardaron en el Banco de Guatemala y eso empezó a pagar intereses. Desperdiciamos 114 millones de quetzales pagándole intereses a bancos internacionales por ese eurobono que se colocó el 30 de septiembre, pero no se usó. Eso es, estamos yendo al cajero automático a sacar dinero que va a pagar intereses para guardarlo y no usarlo, ¿verdad? Y ese dinero, que es deuda colocada, deuda contratada, pero no usada, no gastada en 2021, es la que está apareciendo como saldos de caja en este 2022. Y a mí me preocupa esta cantidad enorme de recursos que está depositada en el Banco de Guatemala y que ha permanecido ociosa por meses. ¿Por qué? Porque según la ley electoral y de partidos políticos vigente, las elecciones generales deberán realizarse en junio de 2023. En nuestro análisis, de hecho, de facto, creemos que eso significa que el año electoral en realidad va a comenzar en el segundo semestre de este 2022. Es decir, que este ya es un presupuesto en ambiente electoral. Y por eso digo yo, como extraordinario. En una enmienda, por cierto, impulsada por la ya presidenta del Congreso de la República, ¿verdad? Y otros diputados, una enmienda, pero de esas enmiendas terribles que aparecieron en el último momento de la aprobación del presupuesto de 2022. Mi temor es que vayamos a ver una intensificación de la narcocorrupción que controla el gobierno y la mayoría oficialista en el Congreso para desfalcar al Estado y empezar a financiar las campañas electorales a partir del segundo semestre de este año. A mí me preocupa muchísimo. Barrientos, nos quedamos sin tiempo para una breve conclusión, Marinés, con el doctor Fuentes. Licenciado Fuentes de Starac, un breve mensaje, ya como dice Cristian, tenemos segundos, sus escenarios respecto a la elección también de fiscal general que verá asumir el presidente Alejandro Yamatei en este año.
Licenciado Fuentes de Starac, ¿nos acompaña? Con las Bueno, disculpas del espérenme caso, hemos tenido complicaciones técnicas y perdimos la comunicación con el doctor Mario Fuentes de Starac y agradecemos al licenciado Ricardo Barrientos haber también participado en este debate y un análisis a profundidad del informe que presentó el presidente Alejandro Yamatei el día de hoy al Congreso de la República. A ambos el agradecimiento. Buenas noches. Marinés, un ambiente tenso. Además, es el día de hoy asume la diputada Carolina Orellana Cruz, segunda vicepresidenta del Congreso de la República, representando un bloque legislativo que ya no existe, puesto que el pasado 16 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral canceló a la Unidad Nacional de la Esperanza. Otro de los temas que habrá que analizar. Así es, un escenario distinto, Cristian, porque tenemos ya 2 años de este gobierno pues dirigidos en el Congreso de la República bajo Alan Rodríguez, así que habrá que ver qué pasa con esta nueva presidencia, ¿no? Dentro del Congreso de la República. Perdón, reafirmo, se canceló a la UCN, no a la UCN. Agradecidos con su audiencia, le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua y esperamos contar con su audiencia mañana, desde muy temprano en la mañana. Muy buenas noches.